Reciban un cordial saludo desde San José, Costa Rica. Soy Damaris Vargas, magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es un honor para mí participar en este encuentro tan importante de las magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica, en este encuentro denominado por una justicia de género. Hoy voy a externar algunas ideas vinculadas con el derecho ambiental y el control de convencionalidad enfocado en género. ¿Qué es lo que ha hecho al respecto los países de Iberoamérica? Como es de conocimiento de ustedes, estamos organizados los poderes judiciales de la región a través de la Comisión Iberoamericana de Justicia. Esta comisión tiene una enfocada en lo que es la justicia medioambiental. Tengo el honor de presidirla y, por cierto, que la integra esa comisión también Paraguay. Así que es un gusto para mí poder saludar al representante de Paraguay y a los demás países integrantes de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental. ¿Por qué creo que es importante enfocarnos en este tema? ¿Qué es lo que ha venido haciendo esta comisión? Bueno, nosotros nos reunimos periódicamente para poder determinar cuáles son esos temas clave para los poderes judiciales de América Latina, España, Portugal y Andorra, que somos los que integramos esta comisión. Estamos desarrollando un instrumento que son los principios de justicia medioambiental, pero superando ya la herramienta que tenemos de por sí construida desde el 2018, que es una actualización, donde se establece cada uno de los principios de justicia ambiental que se derivan de las convenciones internacionales de derechos humanos en materia ambiental. ¿Y por qué esto es relevante para nosotras en este encuentro? Porque resulta que estos convenios internacionales es el lenguaje común de los países iberoamericanos. Difícilmente o nos perderíamos nosotros si empezamos a hacer referencia a las normas internas que tiene cada uno de nuestros países, sino que se supone que la normativa interna es una derivación de los convenios internacionales en materia de ambiente, es decir, es nuestro lenguaje común. ¿Y qué es más común en relación con ellos? Los principios de justicia ambiental que se derivan a su vez de esos convenios internacionales. En el caso de mi país, de Costa Rica, tenemos una fortaleza muy grande que creo que también la tienen muchos de los países aquí representados por ustedes, y es que hay un criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde los años 90 hasta la actualidad, donde señalan que las convenciones internacionales en materia de ambiente son supraconstitucionales, es decir, están por encima de la misma constitución política, en tanto otorguen más derechos ambientales de los que tiene establecida nuestra constitución y la legislación interna. Eso es fundamental para nosotros porque tenemos que enfocarnos en estas convenciones en las que participan en su creación varios de los países de nuestra región. Y entonces, ¿de dónde se derivan esos principios? Muy sencillos, están establecidos expresamente en esas convenciones internacionales y no solamente dan luz de cómo debe ser esa interpretación de las convenciones, sino cómo tenemos que interpretar la normativa interna nuestra para que responda a los altos estándares internacionales de derechos humanos. Pero cuando hago referencia a las convenciones internacionales de derechos humanos, no me estoy refiriendo únicamente a las vinculadas con la parte ambiental, me estoy refiriendo también a la CEDAW, a Belín do Pará, convenciones internacionales que también son de derechos humanos y tienen que empatarse con las convenciones en materia ambiental. Y entonces a tal punto que uno de esos principios que desarrollamos dentro de estas herramientas que está elaborando la Comisión de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana es género, la igualdad que tiene que haber entre las mujeres y los hombres en materia de ambiente. Hay una estricta relación. ¿Y por qué eso es así? Bueno, vámonos a otros instrumentos que se han venido desarrollando y que fortalecen esta posición que hemos asumido en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el cual pues no estamos inmersos todos los países de Iberoamérica, es más, en América Latina habemos como 4 países únicamente.
conforman un grupo de países que están altamente comprometidos en el desarrollo, y ese desarrollo definitivamente que incorpora lo que es el desarrollo sostenible. Y para que hablemos de desarrollo sostenible tenemos que partir también de la búsqueda constante de la igualdad de género, porque cuando hablamos de género, de desarrollo sostenible, tiene que haber en lo posible una equidad en el acceso a los recursos, porque si no hay acceso a los recursos para las mujeres de la misma forma que la hay para los hombres, hay una desigualdad. Cuando hay desigualdad empezamos a hablar de discriminación y no vamos a lograr ese tan ansiado desarrollo sostenible que hemos venido hablando en materia ambiental desde Estocolmo desde hace muchos años, y hasta la fecha seguimos persiguiéndolo. ¿Cómo lo perseguimos? Además, a través de la Agenda 2030. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un componente esencial que tenemos que lograr. Esto teóricamente es muy sencillo de plantearlo. La realidad es a veces un poquito diferente. ¿Por qué diferente? Porque sabemos, especialmente, no tanto en las zonas urbanas, en las zonas rurales, es mucho más difícil el acceso a los recursos. Eso empieza a generar una desigualdad. El acceso al trabajo, el acceso a los medios de producción, el acceso al empleo. Hay un subempleo muy grande y Costa Rica no es la excepción en relación con los países de América Latina para poder acceder al empleo, un empleo digno para las mujeres y por supuesto para sus familias de acuerdo con los roles que la sociedad ha venido estableciendo para lo que somos las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Bueno, la igualdad de género no es solamente un derecho humano, sino es una base necesaria para una construcción de sociedades justas. Y esas sociedades justas necesitan soportes. ¿Cuál es una herramienta fundamental? El acceso a la justicia. ¿Cuál es algo esencial? Igualmente, los objetivos de desarrollo sostenible. Que tengamos instituciones sólidas que permitan garantizarle eso a la humanidad en general, no solamente a las mujeres, pero quienes sufrimos una mayor discriminación, inclusive estructural, y lo sabemos todas las que estamos en este ámbito de la justicia, somos las mujeres. ¿Cómo lo reflejamos nosotros y cómo nosotras como magistradas podemos luchar para que eso sea de esa manera? A través de la interpretación normativa que nosotras vayamos a hacer, a través de la conciencia de las diferentes formas en que se ve reflejada esta discriminación en la sociedad en general. ¿Qué podría ponerles un ejemplo que hemos ido descubriendo, por lo menos en mi país? Estamos desarrollando dos proyectos muy importantes. Uno de esos proyectos es la política ambiental del Poder Judicial. Otro proyecto que desarrollamos es la política de acceso a la justicia de pueblos indígenas, y así hacemos varias construcciones en relación con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque esto tiene que tener una visión sistémica, una visión integral. Nos encontramos con que hay algunas poblaciones, para poner el ejemplo de las poblaciones indígenas, el acceso a la tierra es aún más complejo para los pueblos indígenas, pero aún más para las mujeres. Y nos relatan algunas mujeres indígenas en mi país que el acceso a la tierra genera violencia, pero la violencia que se muestra en los hombres es distinta al de las mujeres. En el caso de ellas son tocamientos indebidos, son amenazas, son todas referidas a su cuerpo, amenazas a su familia, un enfoque totalmente diferente a la violencia que sufren los hombres indígenas. Y esto es, aparte de inaceptable, lamentablemente se repite en muchas luchas que tenemos las mujeres en otros ámbitos. ¿De qué forma, reitero, podemos nosotros colaborar teniendo plena conciencia de esta situación? ¿Dónde podemos encontrar nosotros herramientas que nos puedan ayudar a buscar formas interpretativas o formas de abordaje diferenciadas en los procesos judiciales? Tenemos el ejemplo de Costa Rica, que son recomendaciones que hizo en su penúltima visita el relator especial de asuntos indígenas
a nuestro país, donde nos obliga, nos recomienda hacer un abordaje diferenciado entre el tratamiento a las mujeres indígenas que a los hombres indígenas. Volvemos aquí a los pilares de acceso a la justicia que señala la OCDE. La OCDE nos dice que hay que empoderar a la población. ¿Cómo podemos empoderar a las mujeres indígenas? Para poner un ejemplo de una sociedad que está discriminada estructuralmente, tenemos que enseñarles cuáles son sus derechos, tenemos que conocer su cosmovisión, conocer cuáles son sus costumbres, entender cuál es su visión, por qué a los pueblos indígenas se les identifica, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina o en el mundo, como los guardianes del bosque. ¿Cuál es esa cosmovisión? ¿De qué depende la forma de vida de estos pueblos directamente del bosque? Una manera de lograrlo es preguntándoles directamente algo tan sencillo, no suponer que ello es así, no hacer esas construcciones desde nuestros escritorios como magistradas, sino trasladarnos directamente a conversar con las lideresas indígenas que nos van a venir a relatar todos estos esquemas que a la vez nos ayudan a nosotros a replantearnos la justicia que nosotros estamos impartiendo desde la normativa interna que tenemos reflejada en las convenciones internacionales, que reitero, tiene que darse una ponderación entre las convenciones internacionales en materia de ambiente y las convenciones internacionales referidas a los derechos de las mujeres. Hay una norma muy interesante que está en la CEDAW, que señala cuando hay aquellas negociaciones, aquellas convenciones entre los hombres vinculadas con los recursos naturales, con los recursos productivos. Y se supone que las mujeres toman decisiones, pero quienes están tomando decisiones muchas veces son sus padres, su esposo, sus hermanos, toman decisiones como ellas simplemente por estar ahí, ni siquiera le consultan. Y hay una norma que ha servido para ilustrar nuestra jurisprudencia en nuestro país que ha dicho no, la participación tiene que ser directa. Si eso no es así, esa negociación es absolutamente nula. Hay que empoderar a las mujeres y tenemos las magistradas muchas herramientas para poder lograrlo, para poder generar cambios en el campo, generar cambios especialmente en materia ambiental, porque la crisis climática que estamos viviendo es de mujeres y de hombres, y las mujeres estamos directamente involucradas con los recursos naturales. Así que les hago un llamado especial para que todas esas convenciones internacionales las aterricemos nosotros con una interpretación evolutiva siempre enfocada a que hay que empoderar a las mujeres, hay que comprender cuál es la situación de vida que llevan, que es bastante diferente a las oportunidades que tienen los hombres en los diferentes espacios de las relaciones que se dan entre los seres humanos, pero tenemos que tener plena conciencia para poder lograrlo. Les agradezco muchísimo el tiempo invertido en esta presentación y como respaldo de ella estoy remitiendo al ente organizador la base de esta información, que son datos de la CEPAL, que son datos de la OCDE y por supuesto los productos de la Comisión Iberoamericana de Justicia, concretamente de la Comisión Medioambiental. Un placer saludarles y espero que estén disfrutando mucho.